Orson Krennic y el Gran Moff Tarkin fueron dos elementos clave para la construcción de la Estrella de la Muerte, ambos con ambiciones de diferente tipo, pero al final del día ambiciones. Y era de esperarse que al trabajar juntos en un proyecto de tales dimensiones, dichas ambiciones colisionaran en algún momento. Pero algo que pocos esperaban era que esta colisión de ambiciones diera inicio a la caída del Imperio. Orson Callahan Krennic nació en el planeta Lekhrur durante la era de la República, 51 años antes de la batalla de Yavin. Sirvió como director del Departamento Militar Imperial de Investigación de Armas Avanzadas, el cual era una rama del Departamento de Inteligencia Imperial y del Buró de Seguridad Imperial. Adicionalmente a esto, fue comandante de la estación de batalla móvil DS-1, mejor conocida como la Estrella de la Muerte. Krennic había sido siempre ambicioso, manipulador y despiadado. Fue un hombre que buscó el reconocimiento y el poder dentro del Imperio Galáctico, dispuesto a hacer lo que fuese necesario para ascender en la jerarquía imperial, incluso si eso significaba usar a sus amigos. Después del ascenso del Imperio, Krennic, aún como teniente comandante, era el encargado de supervisar la construcción de la tecnología que fuese capaz de alimentar la estación de batalla y el superláser principal. Para esto, eligió a las mentes más brillantes de la galaxia, entre ellos su viejo amigo Galen Erso, a quien con engaños lo hizo creer que trabajaría en un proyecto llamado Energía Celestial, con el pretexto de ayudar a todos los mundos que fueron afectados por la guerra y que aún años después de terminado el conflicto no podían recuperarse. Este mismo proyecto se ha mencionado en la segunda temporada de Andor, que se utilizó como fachada para ocultar la construcción del Rayo de la Muerte, y así poder financiarlo sin que el Senado se diera cuenta. En este punto, el Gran Moff Tarkin era el verdadero encargado de supervisar la construcción de la Estrella de la Muerte en nombre del Emperador. Wilfuf Tarkin nació en el planeta Eriadu en el año 64, antes de la batalla de Yavin. Fue uno de los favoritos del emperador y fue escalando en la jerarquía imperial hasta llegar a ser primer Gran Moff y gobernador regional de la galaxia, siendo considerado por muchos como el verdadero segundo al mando del imperio, solo por debajo del emperador Palpatine. En la novela The Rise and Fall of the Galactic Empire, se nos explica que a pesar de todo el poder e influencia que tenía Tarkin, le permitió a Krennic mantener el control administrativo de la Estrella de la Muerte, asegurándose de tener el control de toda la infraestructura involucrada en su producción. Así tendría un mayor grado de control sobre Krennic. Si Krennic necesitaba información o más recursos, tendría que pasar forzosamente por Tarkin. E incluso si quería llegar a los grandes mandos como Darth Vader o el mismo emperador. Esta lucha de poder se profundiza más en la novela Catalyst, donde al ser asignado para trabajar junto con Krennic en la construcción de la Estrella de la Muerte, Tarkin empieza a planear la gradual caída de Krennic, pues no lo consideraba el hombre adecuado para ser comandante de la colosal estación de batalla, pero sí el adecuado para cargar sobre sus hombros la responsabilidad de todos los imprevistos y errores que seguro plagarían un proyecto tan colosal. Tarkin siempre pudo sacar del juego a Orson, pero lo mantuvo como encargado de la estación de batalla hasta que estuviera totalmente operacional y así poder apoderarse de ella sin la necesidad de recibir las consecuencias políticas y problemas por los retrasos. En la novela, desde cierto punto de vista, en el capítulo Al filo de la grandeza, después de tomar el control absoluto de la estación de batalla y mientras Tarkin se encuentra en la órbita de Scarif, se pone a pensar sobre todo lo que ha pasado con Krennic. Entre sus pensamientos, se dice a sí mismo: la política era donde Krennic había fallado. El ingeniero ruidoso conocía todas las complejidades de los hiperpropulsores, la relación de conversión de energía y todos los datos que emergían de esto, pero no había podido ver las trampas de la corte imperial. Krennic siempre había querido ascender, pero no sabía cómo escalar. Tarkin había bloqueado todos sus caminos, y ni siquiera una estrella de la muerte había permitido que Krennic se levantara. Orson había sido un constructor que pretendía ser un líder, y al final, eso fue su perdición. Tarkin tenía todo lo que quería: su destructor de planetas, con el que por fin podría mostrar la doctrina Tarkin en su máxima expresión. Solo tenía que deshacerse de su rival, y este convenientemente estaba en medio de un ataque rebelde. Le molestaba que el director Krennic ya hubiera dado la orden de disparar el tiro de prueba que había destruido la ciudad sagrada de Jedha, pero esa precaución era necesaria. ¿Qué hubiera pasado si fallaba? Era mejor que tal vergüenza estuviera en los hombros de Orson Krennic que en los de él mismo, y a pesar de todo, la prueba de Krennic resultó ser espectacular. Pero el buen director estaba destinado a recibir solo una mención al pie de página en los anales del Imperio, ya que la destrucción de Jedha estaba relacionado con un desastre minero. Tarkin había modulado cuidadosamente su propia distancia del proyecto a lo largo de todos los años, acercándose cada vez más cuando había señales que apuntaban al éxito y alejándose cuando el retraso roía la paciencia del emperador. En Jedha,
Tarkin había pasado de ser un partidario escéptico y distante al arquitecto en jefe del proyecto. Mientras miraba a Scarif, un mundo infestado de secretos, pero ninguno era irreemplazable. Había duplicado de los registros de desarrollo militar en Coruscant y conociendo a Palpatine en otros lugares. Los rebeldes no podían dejar Scarif, y la información debía de purgarse de inmediato. Krennic estaba allá abajo. Regresó a la ciudadela para limpiar todo el desastre que había comenzado, y Tarkin pretendía hacerle un favor y esterilizar este lío con la mayor eficacia posible. Disparen cuando estén listos. Fueron las palabras que Tarkin tanto ansiaba decir, y en ese momento se permitió la más breve de las sonrisas. Mientras tanto en Scarif, Krennic recuperaba la conciencia después de ser herido por Cassian, solo para darse cuenta de que su creación, la Estrella de la Muerte, se alzaba más allá de las nubes del planeta y de que Tarkin se había apoderado de ella. En su ira, Krennic pensaba: Tarkin no conoce el poder donde se para, no sabe cómo domesticarlo. Si los rebeldes robaron los planos, Krennic hubiera ordenado una revisión completa de los esquemas. Hubiera buscado cualquier cosa, cualquier aberración que Galen Erso hubiera dejado plantada sin importar lo insignificante que fuera. Habría resistido las burlas y las consecuencias políticas de privar al emperador de su nueva arma para garantizarle que funcionara sin problemas. Porque Krennic era un ingeniero. Tarkin no podía comprender la complejidad de esta creación y sería consumido por la impaciencia y su arrogancia. Tarkin era un político que pretendía ser arquitecto y al final Krennic sabía que eso sería su perdición. En los minutos finales de Orson solo pensó: mi creación será su destrucción. Y con un destello verde que caía desde el cielo, Orson Krennic se convirtió en polvo. Sin Krennic en la ecuación, Tarkin por fin tomó el control total de la estación. Su error más grande fue pensar como político y militar. No podía darle la importancia que le dio Krennic al robo de los planos, porque sabía que cualquier error, por más mínimo que fuera, podría ser catastrófico, aún más cuando se manejaba esa cantidad de energía. Error que aprovechó la rebelión gracias al sacrificio del escuadrón Rogue One. La arrogancia y el exceso de confianza de Tarkin en su estación de batalla terminó en la destrucción de la Estrella de la Muerte, dando marcha al inicio del fin del Imperio Galáctico.